En este segundo momento entre nosotros, vamos a hablar, y da gusto escucharla, pero fundamentalmente cuando se produce esa retroalimentación sana, vamos a dialogar con el equipo, una persona del equipo de políticas de género de la subsecretaría de la misma mención de la provincia de Santa Fe. Vino a Villa Ocampo la licenciada Miriam Ugorri. Ella nos va a comentar sobre la adhesión que hace la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 26.485 y a esa ley la provincia la traslada a un nuevo número, indudablemente provincial, número 13.348. ¿Qué significa esto? Que desde la Subsecretaría de Política de Género trabajan en capacitaciones para identificar tipos y modalidades de violencia de género, también contemplados en ambas leyes. Identifican la problemática, las características, las cuestiones puntuales, las violencias intrafamiliares, tantas otras que no solamente tienen que ver con el género femenino. Y también dialogamos con Miriam sobre la violencia mediática, fundamentalmente redes, que todos sabemos a qué estemos haciendo referencia. También hablamos del ciberacoso y hablamos de la violencia que subyace en lo laboral. Los procedimientos, el abordaje, la víctima, cómo empoderar, una palabra nueva pero interesante, nueva porque lo decimos, pero en realidad viene de la antigua Grecia esto, empoderar, darle poder a las personas para poder exponerlas en el lugar que corresponde. Es un verdadero placer haber dialogado con esta interesante, comprometida licenciada que tiene carrera en el ministerio, es una empleada pública, pero que indudablemente si siguen tantos momentos políticos, de distintos signos políticos, es porque se ocupa y mucho del otro. Bienvenida Miriam Ugorri a Entre Nosotros y gracias a la Secretaría de Cultura y Comunicación por llegarse hasta aquí con esta invitada especial que tuvo un diálogo extraordinario con los formadores de formadores. Ojalá todos aquellos que van a dar una cátedra de cualquiera, sea matemática, física, química, lengua, lo que fuere, siempre tengan presente que la política de género es necesario abordarla también en las cátedras, en las horas de clase, con los niños de primer grado, con los niños de nivel inicial y con los niños de todo el nivel primario. Por supuesto, ni hablar del nivel medio y del nivel superior, que es lo que termino de decir justamente, formador de formadores, los futuros. Bueno, este bloque, entonces, el género, política de género, capacitación para identificar femenino, masculino y las modalidades en esta situación que no queremos vivirla más. Una sonrisa hace bien. Estábamos charlando previamente, como pasa en todos los estudios de televisión, con Miriam Ugorri. Bueno, pertenece al equipo de la Subsecretaría Política de Género y acompañada por Gabriela Mignola, que está del otro lado escuchándonos. Ella pertenece al equipo de promoción de derechos de la Subsecretaría. Hace muchos años que estamos trabajando en esto, sí, hace muchísimos años, desde que era en la provincia el área mujer, después pasamos por la dirección de las mujeres, después por la dirección de políticas de género, hasta que este año, en la última gestión, Subsecretaría de Políticas de Género. Bueno, o sea que es un aprendizaje constante y van trayendo todo aquello que les ha servido en su momento y van modificando lo que deben modificar, ¿no?
Bueno, muy bienvenidas. Gracias. A Entre Nosotros. Este programa, que ustedes saben, tiene la característica fundamentalmente de prevenir, de ofrecer al otro un espacio. Cuando digo ustedes saben, le estoy hablando a mis amigos televidentes, un espacio de reflexión sobre las cosas que nos ocurren, que nos interpelan, que nos llaman a comprometernos. Y bueno, entonces les agradezco mucho la presencia, te agradezco, Miriam, y fundamentalmente valorar el hecho que ustedes tuvieron una actividad hoy como capacitación. ¿En qué residió esa capacitación? Bueno, fue muy amplia y muy grata, porque estuvimos en el patio de la Casa de la Cultura, en un escenario muy lindo para trabajar, con muchas adolescentes y muchos jóvenes, también adultos, pero muchísimos. La mayoría del público presente eran adolescentes y jóvenes, lo cual nos es grato para nosotros que se interesen en estos temas, porque fuimos a hablar justamente de un problema social como es la violencia contra las mujeres, en el mes de la mujer y en el marco de un ciclo de charlas también. Interesante el horario también, porque pueden interconectarse ambos institutos de formación docente, y eso ayuda mucho para que el que va a ser docente empiece a mirar cuál va a ser su desempeño en la vida ante esta circunstancia. Bien, ¿qué abordaje trabajaron? Bueno, particularmente el interés que había era poder visibilizar los distintos tipos y modalidades de violencia, como que frecuentemente nosotros estamos acostumbradas a ver y identificar solamente una de las violencias, que es la violencia física, la violencia psicológica, pero existen otras violencias contra las mujeres que están siendo invisibilizadas. Y nosotros, una de las cosas que trabajamos más en la charla es cuando algo un fenómeno está invisibilizado, no se puede reconocer. Si no se puede reconocer, no se puede luchar contra él, ni se sabe que uno puede acceder a derechos a través del reconocimiento de la vulneración de ese derecho. Entonces, a partir de ahí empezamos a tratar de poner en juego otros tipos y modalidades de violencia, como la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia mediática, diferentes tipos, con ejemplos, con videos, con audiovisuales, el sexting. Bueno, pasamos algunos videos para motivar a que son situaciones que nos pasan cotidianamente, pero que no las vemos. Claro, es como que lo invisible no está visto. Y cuando identifican la problemática, vos decís la violencia de género en particular de las mujeres o hacia las mujeres, hay algunas cuestiones, hay algunas características que también pasa por la violencia no solo hacia la mujer, sino hacia el opuesto, que es el varón. Hay violencia a veces que está como tapada, callada, omitida. Entonces hay que trabajar, me parece a mí, desde los ámbitos institucionales sobre esos dos estadios, esos dos momentos donde a veces el varón también se siente agredido y puede reaccionar, que no corresponde, ni a nosotros tampoco nos corresponde reaccionar de mala manera, y ahí devienen los problemas. ¿Qué opinas al respecto? En realidad la violencia está presente como violencia social y adquiere diferentes formas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos las principales víctimas de la violencia somos las mujeres. Los niños, las niñas y las mujeres, la gente de tercera edad, las personas de tercera edad y los discapacitados. ¿Hay varones violentados? Sí, también hay varones violentados. La violencia es ejercicio de poder, básicamente. Y en las relaciones, en cualquier tipo de relación social, no solamente de pareja, existen relaciones de poder. Y también concepciones del poder. No hay una sola concepción del poder. Muchos piensan que el poder es el poder de sometimiento hacia otros, ¿sí? Hay otras concepciones de poder que van a plantear el poder para hacer con otros, de acuerdo a dónde estemos posicionados, varones y mujeres ideológicamente,
ese poder se va a jugar en las relaciones, para someter al otro o para poder con el otro. Claro. Para poder hacer con el otro. El patriarcado, el sistema patriarcal, el machismo, si lo queremos poner en esos términos, es una ideología, es una forma de pensar el mundo, de pensar las relaciones en todos los aspectos, no digo solamente las relaciones amorosas. No. Por eso hablamos de lo social. Todo tipo de relación. Y bueno, de acuerdo a la concepción donde te he ubicado, en determinados momentos vas a poder ser dominador si vos crees que el poder va a ser para someter al otro, y a veces te vas a ubicar en posición de dominado. El tema es que esa concepción es la misma ubicado en un lugar de dominador o en un lugar de dominado. Perfecto. Cualquiera sea el sexo. Exactamente. Otra de las cosas que se ve que estaban en el programa es la violencia mediática. Lo laboral casi ya lo pasamos más o menos en este momento. Y respecto a la violencia mediática, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué interpretaban? ¿Participaban? En realidad a los jóvenes y a los adolescentes lo que tienen también mucho más cerca es todo lo referido a las redes sociales. Las redes. Más que lo mediático. No pudimos profundizar. Claro, pero porque el público es el que define a veces la charla. Profundizamos y mostramos un videíto sobre violencia, sobre sexting particularmente, donde los jóvenes están muy conectados a las redes sociales. En toda esta zona ya hace unos años vienen apareciendo determinados tipos de fenómenos que involucran violencia en las redes sociales. Y nos decían y nos comentaban incluso después de la charla, no solamente en la charla, sino después de la charla, cómo eso no es solamente una cuestión que está focalizada en los jóvenes, sino que hay muchos adultos y adultas que también promueven, por ejemplo, el sexting, que reciben alguna foto de alguien y la reproducen, la siguen mandando a las redes sociales. O sea, ahí hay una falta también de conciencia por parte de los adultos de cómo poner límite a determinadas cuestiones. Como adultos nosotros tenemos una mayor responsabilidad frente a estas situaciones de violencia, y si nosotros recibimos, por ejemplo, algo que implique vulnerar la identidad o la privacidad de alguna persona que es nuestra vecina, nuestra hija, nuestro familiar, debemos detenerlo, debemos denunciarlo. Si yo como adulta no me hago responsable y lo sigo reproduciendo, soy cómplice de la situación y sigo vulnerando a esa persona, que a veces son chicas muy jóvenes, por lo general, que en relaciones íntimas o en relaciones de confianza se toman alguna foto. Sacaron alguna foto, entre ellos quedó, se pasaron por mensaje privado y no. Y se pelean, WhatsApp, hay y ahí viene. Relaciones que se rompen y que después se empiezan a reproducir por las redes, pero en la medida, esto es lo que hay que hacer conciencia, que yo no me haga responsable de decir, bueno, yo puedo frenar esto, por lo menos yo, y puedo denunciarlo, puedo pararlo, puedo decirle a mis hijas, a mis vecinas, no tenemos que seguirlo reproduciendo. Soy tan responsable también como el que lo envió, porque se viraliza. Cuando decimos se viraliza, sí, estamos hablando de que se va transmitiendo y que no hay un límite para eso. De hecho, más que interesante, el ciberacoso o el acoso cibernético o el acoso por cualquiera de las redes, porque está el Instagram, está el Facebook, está WhatsApp, está también el mensaje privado, hay varias cosas. Pero lo interesante acá, cuando te escuchaba, yo recuerdo algunas cuestiones personales de varios alumnos que uno tiene acá en nuestra academia, y los problemas de los adultos cuando no creen en ese joven que dice, me pasó esto, pero créeme, fue involuntario y no lo podemos subsanar, ayúdennos. Y el adulto, en vez de ayudar, cuestiona y hace que se sientan tan culpables que el joven empieza a alejarse del adulto y no confiar. Uh-huh. Bueno, nosotros siempre decimos, ¿no?, frente a las situaciones de violencia o de abuso, de cualquier tipo de abuso, es central tener una red, una red
de personas, que pueden ser la familia, que pueden ser los amigos, donde alguien pueda acudir. Claro. Porque justamente una persona que está siendo vulnerada por cualquier tipo de situación, de abuso, de acoso, de violencia, lo que si no tiene una red queda más vulnerable aún. Entonces, por eso nosotros insistimos, y hoy decíamos en la charla, que estemos atentos en el tema de noviazgos violentos cuando la pareja le empieza a criticar a la familia, a las amigas, al grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque lo que hace justamente es dejarlo de las redes. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de las redes horizontales, ese claro, tejido horizontal. Ese tejido de vínculos. De vida. Y de vínculos que tenemos, que a veces son con adultos, a veces son vecinos, a veces son amigos, a veces son familiares. Y justamente quien intenta violentarte o intenta vulnerarte, siempre trata de que esté lo más sola posible. Entonces, por eso hay que estar muy alerta cuando nuestros hijos e hijas o alguien vemos que cada vez se está aislando más. Hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y acercarse. Muchas veces por impotencia, no cuando sabemos de alguna situación de violencia, nos alejamos de la persona, pero decimos, bueno, yo la quise ayudar y si se queda... Y bueno, ella sabrá, ella ella sabrá. Eligió, ella se metió, somos muy... rápidamente juzgamos. No, y aparte nos enoja mucho la situación, sí. Cuando alguien cercano está padeciendo algún tipo de esta situación, pero ¿cómo no sale? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no lo denuncia? Bueno, una de las cuestiones que tenemos que aprender es acompañar. A veces acompañar es acompañar a los tiempos del otro que no son mis tiempos. Aparte, alguien que está siendo violentado o violentado, nosotros decimos, no está parado en los mismos pies que alguien que no lo es. Y tiene otros tiempos. Y lo que tenemos que garantizar es que esa persona sepa que uno está, a pesar de que no está de acuerdo con la situación, a pesar que le duele mucho esa situación, pero tiene que saber que yo voy a estar para ella o para él. Gracias por estar aquí, gracias por salir del espacio donde estaban y llegarse entre nosotros. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Un placer haber estado. Un saludo y en cualquier momento nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Seguimos.